Definición de Estado. Es una sociedad jurídica y políticamente organizada dentro de un territorio determinado y bajo una autoridad determinada. Los elementos del Estado son 5: territorio, población, poder político, soberanía y órganos del Estado. La soberanía viene del latín supremus, que significa lo más elevado, lo supremo, lo inapelable, y puede considerarse en 2 aspectos, internamente y externamente. Internamente, el Estado es soberano en cuanto tiene un imperio sobre un territorio y una población. Todos los ciudadanos estamos vinculados y debemos obedecer sus leyes. Esto es la subordinación del Estado. Y externamente, el Estado es soberano en cuanto no está sujeto a otro Estado, no depende de ningún otro poder exterior. Definición de la soberanía. Los elementos son 2: la supremacía, que manda a las personas, y la independencia, que es el Estado es independiente como tal. Ahora, sobre territorio. El territorio es el medio físico o geográfico dentro del cual se sustenta cada Estado. Es decir, que tiene que ser propio del Estado y debe ser también suficientemente determinado y sus límites sean claros y precisos. Los elementos del territorio, objetivo y subjetivo. El objetivo se divide en territorio aéreo, superficial, subterráneo, consulados y embajadas. El subjetivo es la relación del sujeto con el Estado. Es una relación jurídico y político. El año de 1832, el 12 de febrero, el Ecuador toma posesión del archipiélago de Galápagos en el gobierno de Juan José Flores, teniendo 3 islas grandes con una superficie mayor a 10 kilómetros, 5 islas medianas con una superficie de 1 kilómetro, 215 islotes de tamaño pequeño. Y ahora vamos a ver qué es el mar territorial. El mar territorial es un sector del océano en el que el Estado ejerce plena soberanía, según la Convención del Mar de 1982, del mar territorial, que se extiende hasta una distancia de 12 millas, pero el mar territorial ecuatoriano se extiende a 12 millas náuticas. Y aquí es el espacio suprayacente. El suprayacente es la atmósfera que yace sobre el territorio y el mar territorial. Este espacio comprende 3 diferentes realidades: espacio aéreo, exterior y órbita geoestacionaria. El espacio aéreo, no hay regla fija acerca de la delimitación entre el espacio soberano o frontera vertical y el espacio ultraterrestre. El Estado ejerce la plenitud de su soberanía en el espacio aéreo. El uso pacífico para fines de la aeronavegación civil. ¿Qué es la población? La población es el elemento humano del Estado, esencial para la conformación del Estado, ya que sin él no habría organización social, ni mucho menos organización política. ¿Qué es la nación? La nación es una especie de sociedad humana caracterizada por su alto grado de evolución histórica y sociológica. ¿Qué es comunidad? Comunicada es un conjunto de individuos, seres humanos o de animales que comparten elementos en común, tales como un idioma, costumbres, valores, ubicación geográfica. Diferencia entre soberanía y poder político. Soberanía es la facultad del pueblo para organizar el Estado, crear un orden jurídico y hacerlo vivir con eficacia, instruir el orden público y designar las personas que deben ejercerlo. El poder político, esto consiste en una autoridad simple, de mando otorgada periódicamente por el pueblo para un grupo de personas para que en nombre suyo ejecute actos concretos. Diferencia entre formas de Estado y formas de gobierno. Las formas de Estado designan a la totalidad de la comunidad política, al conjunto de personas, gobernantes y gobernados.
también las formas de gobierno es otra forma que comprende la organización específica del poder constituido al servicio del Estado. Definición de órgano del poder. El órgano del poder son entidades que realizan una actividad oficial por cuenta del Estado. Se forma y expresa por la voluntad estatal. Son entidades que realizan una actividad por cuenta del Estado y se forma y se expresa por la voluntad estatal. Diferencia entre órgano y titular. El órgano es una institución, dependencia o cargo público establecida por una norma de derecho. ¿Y qué es titular? Titular es el individuo que ejerce la función orgánica respectiva, por ejemplo, a la presidencia. Diferencia entre democracia y autocracia. Significado. El significado de la democracia proviene del griego demos, pueblo, y autoridad, kratos, autoridad. Por lo tanto, significa que el predominio popular en el Estado, gobierno del poder por el pueblo, o al menos de sus representantes legítimamente elegidos que ejercen indirectamente la soberanía popular en ellas legada. Para Han Kelsen, la democracia consiste en el orden jurídico. Es producido por aquellas sobre quienes van a regir y supone, por tanto, un alto grado de participación popular en la gestión de los negocios públicos. La autocracia. La autocracia proviene del grupo y significa fuerza propia. La autocrática se caracteriza por el orden estatal. Es creado por un señor único, contrapuesto a todos los súbditos, a los que se les excluye de toda participación activa de esta actividad creadora. La división de la democracia es directa e indirecta. La directa físicamente es imposible porque no hay manera de que el pueblo masivamente tome en sus manos la conducción de sus destinos. Por lo tanto, la democracia directa tiene un carácter fundamentalmente teórico. Y la indirecta, el pueblo ejerce el poder político por medio de sus representantes elecciones a través del sistema representativo. Otra pregunta. ¿Cuál es el rol que cumplen los partidos políticos en un sistema democrático? Partidos políticos en un sistema democrático. Los partidos políticos son un instrumento de fiscalización y control de la función gubernamentativa. Fiscalización y control de la función gubernativa. Además, les corresponde la tarea pedagógica de formación o capacitación de la democracia. Otra pregunta. ¿Qué es el Estado unitario? El Estado unitario tiene un solo orden jurídico y válido para todo su territorio. En esta forma de Estado, el poder central tiene el monopolio de creación de normas jurídicas que sirven para todo el territorio. Esto lo podemos ver en el artículo 242 del Código Institucional. Estado unitario, 242. El 242 dice: organización territorial del Estado. El Estado se organiza territorialmente por regiones, provincias, cantones y parroquias rurales. Por razones de conservación ambiental, étnico-culturales y de población, podrán constituirse regímenes especiales. Los distritos metropolitanos autónomos, la provincia de Galápagos y las circunscripciones territoriales indígenas y pluriculturales serán regímenes especiales. Ya. ¿Qué es el Estado federal? El Estado federal consiste en normas jurídicas validadas para todo su territorio y normas jurídicas válidas para partes del mismo territorio y en el que el poder político es compartido por el gobierno. Ya. Ahora, ¿qué es la unión personal? La unión personal es cuando el jefe de Estado al mismo tiempo es gobernante de uno o más estados. Ejemplo, España y Alemania al mando de Carlos V. ¿Qué es la unión real?
La unión real es cuando dos o más estados se vinculan sí, institucionalmente mediante un acuerdo de carácter internacional, unión de aspectos bélicos o económicos, no pierden su soberanía. Ejemplo, la Unión de Repúblicas Árabes. Ya, tenemos formas impuras y formas impuras de gobierno. Una forma pura es la monarquía, la aristocracia y la democracia. Monarquía, aristocracia y democracia. Y las impuras, la oligarquía, la tiranía y la demagogia. Oligarquía, tiranía, demagogia. Demagogia, tiranía, oligarquía. ¿Qué es la monarquía? La monarquía es la forma de gobierno contraria. Se caracteriza por el ejercicio limitado e irresponsable del poder y por la naturaleza hereditaria de los gobernantes. ¿Cuáles son las clases de monarquía? Monarquía absoluta y monarquía constitucional. La monarquía constitucional está regida por normas jurídicas que imponen limitaciones a la voluntad del monarca, convirtiendo a este más en un símbolo de la unidad estatal que en un órgano efectivo de denominación. Clases de república. Presidencial y parlamentaria. Ya. La presidencial es un órgano superior de la función ejecutiva que dirige la administración estatal con la colaboración de los ministros que tienen la calidad de secretarios del Estado. Si el Parlamento se dedica casi con exclusividad a las funciones legislativas, si no existe gabinete como órgano estatal sustantivo con funciones propias. ¿Qué son los gobiernos de facto? Los gobiernos de facto son aquellos que no tienen un origen constitucional ni legal, o que siendo legales por su origen son ejercidas arbitrariamente o dictatorialmente, como por ejemplo los gobiernos mediante revoluciones o los golpes de Estado. ¿Qué es la Asamblea Constituyente? Es un poder temporal, es también un organismo colegiado que redacta o reforma la Constitución. Es un tipo de poder temporal que tiene un organismo colegiado que redacta o reforma la Constitución. ¿Qué es la Asamblea Constituyente? La Asamblea Constituyente es un tipo de poder temporal, es también un organismo colegiado que redacta o reforma la Constitución. Los tipos de Asamblea Constituyente: la institucionalizada y la no institucionalizada. La no institucionalizada es aquella asamblea nacida espontáneamente, sin regulación previa. La Asamblea Constituyente que realizó en 1825 dio origen a la República de Bolivia. Y la institucionalizada es aquella que encuentra contemplada y regulada por la propia Constitución, facultada solamente para reformar el texto constitucional, pero no de sus estructuras básicas. ¿Qué es el poder constituyente? Es la fuerza social o política que adopta la decisión sobre la forma de organizar la convivencia política. Concretamente, es un poder encargado de formular una constitución. ¿Qué es un poder constituyente originario? Se llama así al que ejerce por parte con un conglomerado humano por el cual un Estado se funda, constituye y luego se dicta una constitución. ¿Qué es el poder constituyente originario funcional? El poder constituyente pleno es una decisión sociopolítica, no regulado por ninguna norma jurídica anterior, ejecutado por una comunidad o por un sector. Voy a repetir esta. Constituyente originario funcional es el poder constituyente pleno, es una decisión sociopolítica, no regulada por ninguna norma jurídica anterior,
ejecutado por una comunidad o por un sector. Requisitos para ser asambleístas del Ecuador. Lo encontramos en el artículo 119, que dice: artículo 100. Bueno, voy a leer el 119. Práctica de la prueba previa notificación a 119, perdón, del Código de la Constitución. Requisitos para ser asambleístas. Ya. Para ser asambleísta se requerirá tener nacionalidad ecuatoriana, haber cumplido 18 años de edad al momento de la inscripción de la candidatura y estar en goce de los derechos políticos. Ya. ¿Cuáles son las funciones de la Asamblea Nacional del Ecuador? ¿Cuáles son las funciones de la Asamblea Nacional? Lo encontramos en el artículo 120. Deberes y atribuciones de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y deberes, además de lo que le determine la ley. 1. Posesionar a la presidenta o presidente y a la vicepresidenta o presidente de la República proclamados electos por el Consejo Nacional Electoral. La posesión tendrá lugar el 24 de mayo del año de su elección. 2. Declarar la incapacidad física o mental inhabilitante para ejercer el cargo de presidente o presidente de la República y resolver la cese de las funciones de acuerdo con el previsto en la Constitución. 3. Elegir a la vicepresidenta o vicepresidente en caso de su falta definitiva. En este tema propuesta por la presidenta o presidente de la República. 4. Conocer los informes anuales que debe presentar la presidenta o presidente de la República y pronunciarse al respecto. 5. Participar en el proceso de reforma constitucional. 6. Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio. 7. Crear, modificar y suprimir tributos mediante ley, sin menoscabo que las atribuciones conferidas a los gobiernos autónomos descentralizados. 8. Adoptar o imprimir los tratados internacionales en los casos que corresponda. 9. Fiscalizar los actos de las funciones ejecutiva, electoral, de transparencia y control social y los otros órganos del poder público y requerir a las servidoras y servidores públicos las informaciones que consideren necesarias. 10. Autorizar con la votación de las 2/3 partes de sus integrantes el enjuiciamiento penal de la presidenta o presidente o la vicepresidenta o presidente de la República cuando la autoridad competente lo solicite fundadamente. 11. Posesionar a la máxima autoridad de la Procuraduría General del Estado, Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Superintendencias y a los miembros del Consejo Nacional Electoral, del Consejo de la Judicatura y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 12. Adoptar el presupuesto general del Estado, en el que constará el límite de endeudamiento público y vigilar su ejecución. 13. Conceder amnistias por delitos políticos e indultos por motivos humanitarios, con el voto favorable de las 2/3 partes de sus integrantes. No se concederán por delitos cometidos contra la administración pública ni por el genocidio, tortura,
desaparición forzada de las personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de coincidencia. Ahora, concepto de derecho constitucional. Es la principal rama del derecho público. Su cargo está en el estudio de la Constitución del Estado. En ella se encuentra su fundamento. Todas las demás ramas del Estado, estas nacen del poder constitucional en la que se basa en la soberanía. ¿Cuáles son las fuentes del derecho constitucional? Las fuentes del derecho constitucional son la ley y la costumbre. ¿Qué es la Constitución? La Constitución es un conjunto normativo y el supremo de todos. Sirve de unidad a las normas jurídicas. Otorga coherencia al sistema jurídico de todo Estado. Es fuente de derecho. Concepto de Constitución. Es un conjunto de normas jurídicas fundamentales que pretenden modelar la sociedad política y que regulan la organización como funcionamiento y atribuciones del poder, así como los derechos y obligaciones de las personas. ¿Cuáles son los elementos de la Constitución? Un mecanismo para evitar la concentración del poder a través de la separación de poderes. Un mecanismo que establezca la cooperación entre los diversos poderes. Un mecanismo que evite los bloqueos entre diversos poderes. Un método de reforma constitucional. Un reconocimiento y protección de los derechos individuales y las libertades fundamentales. ¿Qué son las normas constitucionales? Es un esquema reglado, estructurado con orden y jerarquizado en cuanto a las normas que lo componen. Clasificación de las normas constitucionales: incondicional y indisponibilidad. Incondicionalidad puede ser programáticas u operativas y por su disponibilidad o indisponibilidad. Pueden ser discrecionales o imperativas y también por destinatarios a los cuales están dirigidos. Ellas pueden ser las organizaciones o derechos personales. ¿Qué son las normas operativas? Son aquellas que no requieren ninguna condición para ser aplicadas. No necesitan una ley que haga factible su aplicación. Ejemplo, artículo 11, inciso 3, que dice: artículo 11. Principios para el ejercicio de los derechos. Inciso 1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes. Estas autoridades garantizarán su cumplimiento. ¿Qué son las normas imperativas? Son aquellas normas constitucionales de cumplimiento obligatorio. ¿Qué son las normas discrecionales? Dejan un funcionario la discreción al cumplimiento de la norma. Artículo 147, inciso 9. Artículo 147, inciso 9, que dice: nombrar y remover a las ministras y ministros del Estado y a las demás servidoras y servidores públicos, cuya denominación le corresponda. Ya. Ahora vamos a ver qué dice el artículo 11. El artículo 11 dice: principios para el ejercicio de los derechos. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes. Estas autoridades garantizarán su cumplimiento. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos y deberes y oportunidades.
Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física, ni por cualquier otra distinción personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de las autoridades de derechos que se encuentren en situación de desigualdad. 3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidor o servidor público, administrativo, judicial, de oficio o de petición de la parte. Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o en la ley. Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento para desechar la acción o por estos hechos, ni para negar su reconocimiento. 4. Ninguna forma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales. 5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales deberán aplicar la forma y la interpretación que más favorezcan a la efectiva vigencia. 6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de los derechos humanos no excluirá los más derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades que sean necesarias para su pleno desenvolvimiento. 8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. El más alto deber del Estado. 9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de la potestad pública estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia de la prestación de los servicios públicos y por las acciones u omisiones de estos funcionarios y funcionarias y empleados y empleadas públicas con el desempeño de sus cargos. El Estado ejercerá la forma inmediata de derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño producido sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas. El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho y de la tutela judicial efectiva y por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso. Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado reparará a la persona que haya sufrido como pena como resultado de tal sentencia y declarada la responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores públicos, administrativos o judiciales, se respetará en contra de ellos. Clasificación de las normas constitucionales por los destinatarios de organización y los derechos personales. Las normas de organización son los que crean los órganos o instituciones del Estado y los atribuye competencias y facultades, no siempre están sujetos al control judicial. Normas de derechos personales son las dirigidas a todos los habitantes de la República, permitido lo que no está prohibido.